Oh Dios, danos luz, claridad de pensamiento, oh Dios de la gloria. Oh Dios, ayúdanos a caminar hacia la exactitud de las cosas. Nos ha dicho que podemos pedir sabiduría y tú nos las vas a dar abundantemente y sin reproche. Señor, pedimos sabiduría, pedimos, oh Dios, guía, dirección. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Ya estamos en el Zoom, en el Facebook. Gloria a Dios. Vamos a ver. Eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, 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 amén. Amén. Estamos en vivo allí en el Face y con ustedes aquí en el Zoom. Gracias, Señor. Bien, nosotros estamos siempre pidiendo a nuestro Señor guía, dirección, sabiduría, luz, entendimiento, claridad de pensamiento, esperando que Dios nos ilumine y que las escrituras se abran a nosotros para poder comprender y entender las cosas de Dios. Hemos estado hablando acerca de el mal, de cómo tratar el mal, cómo desarrollar discernimiento para poder distinguir a la luz de las escrituras, a la luz de la revelación de Dios, entre lo que es bueno y lo que es mal. Justamente el profeta, previendo lo que en el futuro iba a suceder, hablaba y decía acerca de, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Porque eso sucede en estos tiempos. La gente le llama bueno a lo malo y a lo malo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso está pasando delante de nosotros. Pero hay algunos cristianos, hermanos en la fe, amados, que exportan, perdón, importan esos conceptos del mundo y visualizan las cosas y juzgan las cosas como malo y bueno según el mundo, según el mundo. A veces pueden llegar a juzgar entre lo bueno y lo malo según la religión. Pueden llegar a juzgar lo bueno y lo malo según la tradición, o según el contexto en el que se mueve. La Biblia nos llama a desarrollar discernimiento entre lo bueno y lo malo, a distinguir lo bueno de lo malo, pero esto se desarrolla. Esto no se da de manera automática. Un niño en la fe, un creyente en la fe, no maduro, no con buen entendimiento, puede llamarle malo a cosas que no lo son y puede llamarle bueno a cosas que no lo son. Eso nos ha pasado a todos nosotros. En algún momento hemos creído que ciertas cosas eran malas y en algún momento hemos creído que ciertas cosas eran buenas cuando no era así. Vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos teniendo mejor luz, mejor entendimiento. Entonces tenemos que poder desarrollar un buen entendimiento y discernimiento, que este es el punto clave. Discernimiento. Yo conozco muchos creyentes que andan juzgando, condenando y teniendo una actitud de reproche, de censura a muchos de sus hermanos en la fe, porque desde su percepción lo que están haciendo es malo. Y hay muchos hermanos que también, por otro lado, están haciendo cosas que desde su criterio es bueno y no necesariamente es así. Entonces, la Biblia nos exhorta, nos llama a distinguir entre lo bueno y lo malo, tener discernimiento. Y
Dimos algunos ejemplos en la clase pasada acerca de acciones que a la vista de otros pudieran haber sido acciones malas y que sin embargo a los ojos de Dios no eran malas, no eran malas o eran menos malas. Discernimiento es poder ver con los ojos de Dios, es poder juzgar con el sentir divino. Y esto es un proceso en el cual nosotros entramos y podemos ir creciendo. Dimos el ejemplo de las hebreas parteras en el capítulo 1 de Éxodo, que desacataron la orden que se les había dado de sacrificar, matar a los niños, a los varones que nacían del vientre de las mujeres hebreas, y estas desacataron esa orden y protegieron a estas criaturas. La Biblia a estas mujeres le llama mujeres de fe. A pesar de que desacataron la orden, a pesar de que no se sometieron a esa ley, sin embargo, Dios las llama mujeres de fe, temerosas de Dios. Mencionamos el caso de Daniel. Daniel, que por cierto pudo haber sido juzgado muy mal por sus contemporáneos hebreos, judíos, porque sirvió a 4 reyes paganos. Estuvo al servicio de reinos paganos, 4 reyes. Y sin embargo, Dios lo menciona como un hombre temeroso de él. Es más, dice la tradición que el libro de Daniel fue cuestionado en algún momento y no fue introducido en el canon del Antiguo Testamento con premura, sino que con mucha desconfianza, porque muchos que se encargaron de toda esta recopilación de los libros canónicos, habían algunos que tenían desconfianza porque Daniel fue un hombre que sirvió a paganos, a reyes paganos, que aceptó trabajar, ¿no? Pero que nosotros leyendo su historia podemos descubrir que Daniel fue un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, que aunque sucumbió o cedió, no sucumbir, pero cedió a ciertas situaciones que le demandaba ese reino, hubo otras a las cuales no se sometió. Entonces supo Daniel discriminar, supo Daniel distinguir, diferenciarse en varias cosas o diferenciar en varias cosas. El caso de José, que tuvo que aprender lengua egipcia, hablaba como egipcio, vestía como egipcio, se comportaba como egipcio, pero tenía un corazón hebreo, un corazón judío. Hablando de José, que sirvió a Faraón. Entonces estos hombres fueron expuestos a situaciones difíciles, pero que sin embargo supieron sobresalir, sobreponerse y sobrevivir en medio de esos mundos con temor de Dios. Pablo nos habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. Pablo nos habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. Y Pablo dice que había creyentes con conciencia débil que pensaban que comer esos alimentos era un pecado delante de Dios y no lo hacían. Y habían otros que tenían una conciencia más fuerte, que tenían un mejor entendimiento de las cosas y que participaban de esos alimentos, no se sentían condenados por ello, pero que Pablo les aconseja que por causa de los débiles lo evitasen. No porque era malo o porque era pecado, sino porque por causa de los débiles, para no hacer tropezar a los débiles, a los de poco entendimiento. Interesante, porque Pablo habla de que por encima del conocimiento está el amor. Pablo habla de que por encima del conocimiento está el amor. Eso es muy importante. O sea, podemos, digamos, sobreponer el amor sobre nuestros conocimientos y abstenernos de ciertas cosas que para nosotros pueden ser legítimas, pero que para otros pueden ser ofensivas. Mejor evitarlo, hacerlo delante de ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Estamos hablando de la Escritura. Entonces, eso es discernimiento, ese es crecimiento. Entonces, Pablo habla del alimento sacrificado a los ídolos, lo cual para algunos creyentes de conciencia débil parecía un pecado, pero para Pablo, que era un hombre con buen entendimiento y con mayor luz, y reconocía que había hermanos que también tenían una mayor luz y que eran de conciencia más fuerte, eh, participaban y no tenían ningún problema con eso, pero por causa del amor debían evitarlo, no porque fuera malo,
porque eso está en 1 Corintios capítulo 8. ¿Ah? Pablo dice que comer carne sacrificada a los hijos no es pecado en sí, pero si lo hacemos frente a hermanos que piensan que es malo y estos se ven motivados a hacerlo, pensando que es malo, estamos haciéndolos pecar, porque no por lo que están haciendo, sino el motivo por el que lo están haciendo sin conciencia, sin entendimiento. Entonces es mejor abstenerse si así sucede, ¿no? Entonces, aquí el dilema viene a ser el uso responsable de nuestra libertad cristiana. El uso responsable de nuestra libertad cristiana. Es decir, somos libres en Cristo. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Así dice la Biblia. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. O sea, hay que ver la conveniencia de hacerlo o no. Porque si causa tropiezo, si hace daño, mejor evitarlo. Somos libres, pero somos responsables de la libertad que tenemos en Cristo. Es decir, que hay que asumir esa libertad con responsabilidad. Hay gente que se da licencia para hablar lisuras, para decir cosas groseras, para herir, lastimar, y eso hay que tener cuidado. No, eso no está bien. Hay que evitar esas cosas. La Biblia a las malas palabras le llama truanerías. La Biblia a las malas palabras le llama truanerías. Yo ya he tenido la experiencia de encontrarme con dos pastores, amigos, que en momento de gran ofuscación han proferido palabras lisurientas. Y me he sentido asombrado. ¡Wow! Ante la presión, se han visto movidos a reaccionar groseramente. Eso no está bien. Por eso la Biblia nos dice que tenemos dominio propio. La Biblia dice que tenemos dominio propio. Si uno puede enojarse, pero no tiene por qué someterse a ese enojo. Uno puede ejercitar dominio propio, puede contener, puede detener ese impulso por el poder del Espíritu de Dios. O sea, no hay justificación de, no es que me enojé y no pude aguantarme, no, sí pudiste. Si eres un hijo de Dios, sí pudiste. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y procura en lo sucesivo ejercitar dominio propio sobre tus impulsos pecaminosos. Otro ejemplo, la mujer adúltera. Era condenable la acción en la que le encontraron a esta mujer, fue sorprendida en adulterio y la ley ordenaba apedrearla, pero Jesús respondió con gracia, invitó a la reflexión a los que estaban juzgándola, ¿no? Y el Señor más bien emitió gracia, favor para con esta mujer, no porque estaba Jesús aprobando el adulterio que esta mujer estaba cometiendo, sino para ayudarle a que se pueda arrepentir y restaurarla y llevarle a la moralidad, a la vida piadosa. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Aleluya, ¿no? No se refería a los pecados en general, se refería a este pecado del adulterio, ¿no? Entonces, porque fallamos, cometemos errores, pero podemos batallar, luchar. Entonces Jesús respondió con gracia. Entonces alguno pudo haber juzgado a Jesús como que estaba licitando el adulterio, pero no lo estaba licitando. Estaba condenando el pecado, pero buscando la restauración y el perdón para el pecador. Y así lo hizo. Le ministró gracia y misericordia a esta mujer. Entonces, esos son detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de proceder, de actuar. Hay gente que dice, no, pero está mal lo que ha hecho ya, pero ¿qué buscas en base a ese mal? ¿Condenar o restaurar o salvar? ¿Qué es lo que buscas frente a la admisión de algo malo? Entonces, es muy importante a quienes servimos y lo que somos. Entonces, se necesita dos elementos, sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento, ¿no? Fíjense en Romanos 14:22. Yo sé que algunos me dicen, pastor, usted cita textos que y lo he leído, nunca los he tomado en cuenta, pastor. Bueno, estos textos son claves, son importantes. Pastor, usted cita textos que, que nunca los he escuchado. ¿No? Ahí está, miren, ¿ah? Romanos 14:22. Pablo aquí está hablando sobre
Bienaventurado el varón que no se condena en aquello que aprueba. Bienaventurado el varón que no se condena en aquello que aprueba. O sea, Pablo aquí les está hablando muy claramente a cristianos que tienen una conciencia fuerte, una fe fuerte, aquellos cuya conciencia les permite disfrutar libremente de lo que una vez estuvo restringido para el pueblo de Dios en la ley de Moisés. Déjenme repetir esto. Pablo les está hablando a creyentes que tienen un buen entendimiento de las cosas y que por haber captado lo que el Evangelio significa y lo que la gracia provee, pueden disfrutar libremente, libremente de lo que una vez estuvo restringido para el pueblo de Dios en la ley de Moisés. Pablo está de acuerdo con ellos en que nada es impuro. Aleluya. Pablo está de acuerdo con ellos en que nada es impuro. Para todos aquellos que estamos en Cristo. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Pero Pablo está diciendo que uno no está pecando, no está fallando. Sin embargo, aquellos que tienen una fe débil, más débil, que no se sienten libres para comer o beber las mismas cosas, no deben ignorar su conciencia, porque esto es un asunto de conciencia. Si tu conciencia te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Entonces Pablo nos ha dado una conciencia sensible para responder, pero nuestra conciencia va adquiriendo mayor libertad en la medida que tiene un mejor entendimiento. Déjenme repetir eso. Nuestra conciencia va teniendo mayor libertad en la medida que tiene un mejor entendimiento de las cosas. La luz y el entendimiento liberan nuestra conciencia, nos ayudan. Entonces uno va siendo más fuerte en ciertas cosas que antes le parecían censurables, que antes le parecían condenables, porque ya no está mirando ni juzgando las cosas en base a la tradición, en base a la religión o en base a la moralidad mundana, sino en base al discernimiento espiritual. Espero que puedan captar estos conceptos. En base al discernimiento espiritual. Bienaventurado el varón que no se condena en aquello que aprueba. Entonces debemos tener cuidado y poder desarrollar luz, entendimiento, discernimiento, ¿no? Entonces, porque todo tiene que ver con la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, fíjense cómo categoriza Pablo el pecado en relación a nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Sino la expresión del conocimiento y la luz que tenemos. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe es la manifestación de la luz y el entendimiento que tenemos. Según eso, nuestra fe se va a manifestar. Entonces tenemos que tener un buen entendimiento de las cosas, luz, para no juzgar de manera carnal, religiosa, tradicional, con una falsa moralidad, sino a la luz de la palabra de Dios. He citado Romanos 14:22. Ahora, permítanme citar el texto del cual estamos sacando y extrayendo estos conceptos. Romanos 5:14, perdón, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Y me voy a detener en varias versiones de este texto para poder captar el sentido que quiere comunicar el texto, lo que el texto quiere comunicar. Quiero que podamos captar eso, lo que el texto está queriendo comunicar. Dice en Hebreos 5:14, según la versión latinoamericana, dice, pero el alimento sólido, habla de alimento sólido, es para los adultos. Habla de adultez. Aquí está hablando no de adultez física, sino de adultez espiritual, como sinónimo de madurez. Madurez. Sí, conocemos mucha gente inmadura. Sí, sí. Hay mucho cristiano inmaduro. Cristiano inmaduro se deja llevar por sus emociones, se deja controlar por sus sentimientos y no por la comprensión de las verdades de Dios.
El maduro sí, el maduro se mueve en base a entendimiento, en base a la luz de las cosas, no en base a lo que siente, ni siquiera en base a lo que piensa, porque los pensamientos están regulados por la cosmovisión que manejemos. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Entonces, el maduro, aquí está hablando de la gente madura, el alimento sólido es para los adultos, adultez espiritual, los cuales por la práctica, acá está hablando de practicar, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí está hablando de un nivel de madurez que es producto de una práctica continua en las cosas espirituales que hace que el sentido espiritual se ejercite y desarrolle al punto de tener discernimiento del bien y del mal. Miren, si juzgar entre lo bueno y lo malo sería fácil, como algunos pretenden, no habría necesidad de desarrollar discernimiento. Esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. No habría necesidad, pero la Biblia aquí habla de discernir, porque no es tan fácil como parece. Hay cosas básicas en las que sabemos que esto es malo, esto es bueno, pero hay otras cosas no tan básicas en las que se necesita discernimiento. De eso estamos hablando. Discernimiento. Para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. He leído en la Biblia latinoamericana. En otras versiones dice, eh, pero el discernimiento, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En la nueva traducción viviente dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Madurez. El alimento sólido es para los que son maduros. Una característica clave, solo con fines de adelantarme un poquito, una característica clave en el maduro es que comprende su dependencia de otros, es decir, se mueve en una interdependencia. El maduro no se cree que lo sabe todo y que no necesita a nadie, no, por el contrario, ha llegado a la comprensión de que sus demás hermanos le son necesarios, los demás dones de otros le son necesarios, los ministerios de otros le son necesarios, depende también de ellos. Así como hay gente que depende de su don y su ministerio, otros dependen, él también sabe que depende de otros ministerios y de otros dones. Esa interdependencia, ese entendimiento de interdependencia refleja madurez. El inmaduro es independiente. El niño espiritual es dependiente. El inmaduro es independiente. Pero el maduro comprende su interdependencia, sabe que otros lo necesitan y sabe que él necesita a otros. Esto es solamente como un anticipo nada más. Pero es importante porque muchos hermanos creen que son maduros porque viven una vida independiente de los demás y no es así. Por el contrario, el maduro entiende su necesidad de otros, otros dones, otros ministerios, otros énfasis, otras gracias, ¿no? Por eso tenemos que no solamente juntarnos entre aquellos que piensan como nosotros, hablan como nosotros, creen como nosotros, no, hay que oír al cuerpo, hay que oír al cuerpo. La gracia de Dios es multifacética. La gracia de Dios es multifacética. Repito, la gracia de Dios es multifacética. Entonces debemos aprender a reconocer la gracia en nuestros hermanos de otros ministerios, de otros énfasis, de otros, porque hay gracia entre ellos también. De Dios, gracia de Dios entre ellos también. Entonces no hay que ser cerrados. En otra versión, en la nueva versión internacional dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Han ejercitado la capacidad, porque esta es una capacidad que se desarrolla por el ejercicio. Esta capacidad de discernir es algo que se desarrolla por el ejercicio.
por estar moviéndose en lo espiritual, en las cosas espirituales, por estar sirviendo a otros, estar trabajando en la obra de Dios, en el ministerio, estar ejercitando nuestros dones. O sea, nosotros tenemos que entender que somos gente en crecimiento, en desarrollo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de personas que caminan solos, que no comprenden que somos dependientes. Uno, Dios ha querido que así funcione el cuerpo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, en una interdependencia. Ningún miembro puede decirle al otro miembro, no te necesito, no tengo necesidad de ti. No, eso no funciona así. En la palabra de Dios para todos, otra versión, dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Ojo con eso. Crecido espiritualmente. Tenemos que crecer. Crecimiento viene por el estudio, la reflexión, la meditación, el servicio. Hay una serie de elementos que se conjugan y que nos ayudan a crecer espiritualmente. Hay una serie de elementos que se conjugan y nos ayudan a crecer espiritualmente. Pastor, ¿cuáles son esos elementos? El estudio de la palabra de Dios, la oración, el congregar, el servicio, la obediencia. O sea, hay una serie de elementos espirituales, elementos de gracia que Dios ha provisto para nuestro provecho y crecimiento, desarrollo. Entonces, en otra versión dice, el alimento sólido, en cambio, es propio de los adultos, los que por la costumbre están entrenados para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, este discernimiento nos permite hacer estas distinciones. Y aquí vamos con un poquito de alimento sólido, ¿ya? Alimentos sólidos. No, espero que no sea tragante, que si tiene dudas pregunte, que siga escuchando para seguir entendiendo mejor. Pastor. ¿Amén? Entonces, aquí vamos con un poquito de alimento sólido, ¿ya? Un poquito de alimento, como cuando un niño primero está acostumbrado a la leche y luego le comienza a dar papilla, pues, ¿no? Para que luego pueda ir entendiendo o alimentándose con alimentos sólidos. Entonces, el discernimiento del que estamos hablando nos permite hacer este tipo de distinción. El bien mayor, el bien menor, el mal menor y el mal mayor. Voy a repetir eso. Claro, mucha gente lo vive y lo practica sin tener el entendimiento, el conocimiento de lo que estamos diciendo, pero esto ayuda, el conocer, el entender esto nos ayuda a movernos en esta libertad que Dios nos ha provisto en Cristo. Así que déjenme repetir. Este discernimiento del que estamos hablando, discernimiento del bien y del mal, cuando estamos hablando del bien y del mal, nos permite hacer este tipo de distinción. Saludos, hermana Mariela, bienvenida, bienvenida. El bien mayor, el bien menor, el mal menor y el mal mayor. Si está tomando nota, anote esto. El discernimiento del que estamos hablando, al cual Pablo se refiere allá en el libro de Hebreos, aunque uno dice que Pablo no escribió Hebreos, yo prefiero pensar que sí. El bien mayor, el bien menor, el mal menor y el mal mayor. En realidad, toda la vida venimos haciendo eso como seres humanos. Claro, el pecador no tiene la oportunidad de mirar hacia el bien mayor. Eso es solamente propio de los cristianos. El bien mayor, solamente los cristianos tienen esa capacidad. Luego voy a explicar por qué. Pero el discernimiento nos permite poder distinguir entre el bien mayor, el bien menor, el mal menor y el mal mayor. Nosotros estamos desarrollando clases que nos van ayudando a poder captar y desarrollar este entendimiento, esta luz, ¿no? Entonces,
Uno escucha por primera vez y puede de alguna manera quedarse un poco, oh, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pero seguimos avanzando y en la medida que seguimos estudiando, vamos a desarrollar una mejor comprensión. En el camino de la fe, la madurez espiritual se revela como un faro que guía a través de las aguas procelosas de la vida. Para alcanzar esa madurez, ese entendimiento, es esencial desarrollar un discernimiento agudo, un discernimiento agudo, una sabiduría que ilumine nuestro sendero y nos permita distinguir entre las diversas tonalidades del bien y del mal. Ahí está. Este discernimiento, esta sabiduría, nos ilumine y nos permita distinguir entre las diversas tonalidades del bien y del mal. De eso estamos hablando. Discernimiento del bien y del mal tiene que ver con esas distinciones de tonalidades. El bien mayor, el bien menor, el mal mayor. Y todo cristiano vive sobre eso y me doy cuenta solamente que por la conciencia débil no se ven obligados a hacer lo que hacen, pero su conciencia débil los condena. El discernimiento viene a ser la llave de la madurez espiritual. El discernimiento viene a ser la llave de la madurez espiritual. Vamos, ¿han escuchado de los orfebres? Bien. Así como el orfebre separa el oro de la escoria, ¿no? Separa el oro de la escoria. El cristiano maduro debe ser capaz de discernir entre el bien mayor y el bien menor, entre el mal menor y el mal mayor. Esta capacidad de discernimiento no es innata. Todo cristiano tiene esa capacidad. No, 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 eso se desarrolla, es madurez. No es innata, no es que el cristiano nace de nuevo e inmediatamente tiene este discernimiento, no. Él va creciendo, va aprendiendo. Es producto de sensibilidad espiritual, comprensión, estos elementos que se conjugan y que nos permiten crecer. Se desarrolla a través de la oración, la reflexión y el estudio de las escrituras. A través de la oración, la reflexión y el estudio de las escrituras. La sabiduría viene a ser el camino o la luz que guía el camino, ¿no? La luz que guía el camino. La sabiduría es un don divino. Es la luz que ilumina el entendimiento y permite comprender la voluntad de Dios. La sabiduría es un don divino. Tampoco eso es innato en el creyente. El creyente no nace espiritualmente con esa sabiduría divina, se desarrolla. Estamos hablando de aspectos prácticos de la vida cristiana. Esa luz es la luz que ilumina el entendimiento y permite comprender la voluntad de Dios. Salomón, que era un hombre docto, preparado, capacitado, entrenado, conocía todos los conocimientos de su tiempo, ¿no? Y que es reconocido por su sabiduría, pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Eso está en Primera de Reyes 3:9. ¿Qué pidió él? Tener un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Esta es una prefigura de lo que Pablo anuncia allá en Hebreos. Discernimiento del bien y del mal. Él pidió un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Esta misma sabiduría es la que necesitamos hoy para tomar decisiones que agraden a Dios y nos conduzcan en este camino de la vida eterna. Gloria a Dios. Así que este perfeccionamiento, este entendimiento es algo que se va desarrollando gradualmente. Es un camino gradual hacia la perfección cristiana, hacia la madurez. Es un camino gradual, progresivo hacia la madurez. A ver, reflexionemos sobre la brújula moral que guía la vida cristiana.
Esta brújula nos ayuda a distinguir entre grados de bondad y maldad. Grados de bondad y maldad. Y que traza para nosotros un camino ascendente hacia la perfección. Vamos a imaginar este camino como una escalera, ¿está bien? Como una escalera, donde cada peldaño representa una elección moral. Aquí estamos hablando de moralidad divina, moralidad espiritual, moralidad basada en quién es Dios. Aleluya. Entonces, pensemos en esto, en este desarrollo. Distinguir los grados de bondad, los grados de maldad, porque hay grados. Sí, la Biblia nos enseña eso en el Nuevo Testamento. Es muy diferente al Antiguo, en ese sentido. Nuestra búsqueda espiritual debe ser siempre hacia el bien mayor. Voy a repetir eso. Nuestra búsqueda espiritual debe ser siempre hacia el bien mayor. ¿Ya? Es decir, recuerden que dijimos que debemos imaginar este camino como una escalera. Digamos que el cenit de la virtud, la cúspide de ella, es el bien mayor. En la cima de esa escalera se encuentra el bien mayor. Nuestra aspiración suprema como cristianos debe ser esa. No se trata simplemente de actuar de manera correcta, sino de encarnar el amor divino en su máxima expresión. Es decir, no se trata solamente de la conducta, sino que ésta emane del amor y la gracia que radica en nosotros. El amor de Dios sea el que nos mueva en nuestros procederes, el bien mayor. Este bien mayor se manifiesta en el amor incondicional a Dios y al prójimo. Ojo con la cenita, el pináculo de todo, el bien mayor. Este bien mayor se manifiesta en un amor incondicional a Dios y al prójimo. Incondicional, sin condiciones. Siguiendo el ejemplo precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Su camino estuvo marcado por el servicio, el sacrificio y la compasión. Su camino, el camino de nuestro Señor, estuvo marcado por el servicio, el sacrificio y la compasión. Ese es el máximo, el bien mayor. Vivir para servir, para sacrificar y mostrar compasión. No tener emisiones de juicios sarcásticos, burlones, menospreciativos hacia el otro. Yo sí conozco hombres, varones, pastores, que se burlan, que cuando enseñan, peyorizan, cobran distancia de altivez frente al ignorante, al que no conoce. No, ese no es el espíritu de Cristo. No, eso es carnal, eso es humano, eso es natural. No, 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 no. Con compasión. Cuando alguien no sepa algo, ten compasión por el que no sabe. Cuando alguien esté extraviado, ten compasión por el que esté extraviado. Muestra misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. No seas una persona que deseche, que entregue a las personas al diablo. No, muestra gracia, muestra misericordia. Que el amor de Dios te mueva a mostrar favor para con el que está equivocado. No, o sea, ten compasión por los que están perdidos, por los que no conocen a Dios. No, en ese sentido no tengas enemigos, no tengas enemigos, ¿no? Entonces, en la cima de la escalera, el bien mayor debe ser la aspiración de todos nosotros. Nosotros debemos aspirar siempre a movernos en el bien mayor. El bien mayor es la aspiración suprema de todo cristiano, donde no se trata simplemente de actuar bien, sino de encarnar el amor divino en su máxima expresión. Este bien mayor se va a manifestar en un amor incondicional a Dios, porque no le pones a Dios condiciones para servirle, para amarlo, para vivir para Él, no. Tú entiendes que Dios es amor, que Él ha manifestado su amor en la cruz del Calvario.
No cuestionas el amor de Dios por las cosas que puedan pasarte. No cuestionas el amor de Dios por las cosas que puedan pasarte. No dices, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo? No, ya no, ya. Tú entiendes que Dios es amor, que Dios te ama y que cualquier circunstancia a la que seas sometido, no hace que el amor de Dios sea anulado, no sea real. Tú sabes que Dios te ama, independientemente de las cosas que te pasen. Porque si Dios las permite, no las permite porque no te ama, sino que las permite precisamente por amor, para mostrar una mayor gracia en ti, porque su amor, su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, amor a Dios, amor al prójimo, siguiendo el camino de nuestro Señor. Este representa el ideal de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Cómo resumimos la santidad? La santidad es la expresión y manifestación del amor hacia Dios. ¿Qué es la santidad? Es la expresión y la manifestación del amor hacia Dios. El que ama a Dios vive de manera santa. El que ama a Dios se comporta santamente, lucha contra sus propias debilidades y flaquezas, se sobrepone y batalla contra esos deseos pecaminosos y los rechaza en el nombre de Jesús. Deja que la gracia de Dios lo sostenga en medio de sus debilidades. Ese es el ideal. La santidad es la expresión y manifestación del amor que le tenemos a Dios. Es la meta última en nuestra vida cristiana. Esa es nuestra meta, que nuestro amor por Dios se incremente, crezca, se fortalezca, se desarrolle. Que nuestro amor por el prójimo crezca, se incremente, se desarrolle. Amén. Que nosotros podamos vivir esta unión de armonía con la voluntad de Dios. Una unión perfecta y en armonía con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo amemos y amemos al prójimo. Este es el máximo mandamiento, amar a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos. Sin embargo, este ideal no es fácil. Requiere desarrollo, madurez, rendición, sometimiento. Esto es todo un proceso. Pero vivimos en el mundo del bien menor, que es un peldaño también hacia esa virtud mayor. Un peldaño de esa virtud es el bien menor. ¿Qué pasa en lo que se relaciona al bien menor? Reconocemos la naturaleza humana y sus limitaciones. Entonces, muchos hermanos viven y se mueven en el bien menor. Quieren hacerlo mejor, pero fallan. Sus limitaciones prevalecen, están ahí. Entonces, la Biblia nos enseña a valorar este bien menor. No, pero el hermano está haciendo esto por esto. Sí, pero lo está haciendo, pues. O sea, es como cuando alguien juzga a alguien porque se acercó a Dios porque tuvo una necesidad. Está bien, pues. Dios no lo rechaza porque se acerquen a Él por una necesidad. Pero luego cuando reconocemos al Señor, encontramos que Él es nuestra mayor y máxima necesidad. A Él lo necesitamos. Pero uno lo entiende después de haberse acercado a Él por alguna necesidad en particular, porque uno lo va conociendo mejor y va amándolo al punto que perdemos conciencia de otras necesidades, porque entendemos que lo máximo es Dios. Pero es un proceso. Entonces no juzguemos a nuestros hermanos porque sus servicios sean imperfectos, su obediencia sea imperfecta, porque todavía haya manifestaciones de ciertas acciones de carnalidad en sus vidas, mientras van creciendo, pero se están esforzando, tienen el mejor deseo. Ese es el bien menor. Son actos de bondad cotidianos, son pequeñas muestras de amor y compasión que aunque no alcanzan la perfección, todavía están contribuyendo a su propio crecimiento. O sea, ayudan. Por cierto, está bien. O sea, nuestros hermanos no son perfectos, cometen errores. Eh, Sus servicios no siempre son con los ideales más altos. Hay intereses de por medio. Amén, está bien. Como dice Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, pero yo me gozo en que Cristo es predicado, dice Pablo. Entonces Pablo acepta que hay motivaciones equivocadas para hacer ciertas cosas, pero ve eso como una realidad que está latente, aceptable, y uno avanza y sigue ministrando el amor y la gracia de Dios
esperando que cada uno vaya creciendo y desarrollando y fructificando y dejando sus egoísmos, dejando sus orgullos, sus vanaglorias. Yo conozco predicadores jóvenes que están sirviendo a Dios con mucho orgullo, con mucha vanidad. Siempre están luciendo una prenda nueva, vistiendo y llevando utensilios que muestran que son los siervos de Dios. Está bien, están predicando, están ministrando, están creciendo. Pero luego cuando van creciendo, van dejando esas vanidades, las van dejando. Amén, gloria a Dios, están creciendo, amén, crecen, porque eso es. Cristiano está bien, no lo juzgues, porque tú también pasaste por ahí. Nosotros también pasamos por ahí. En algún momento fuimos así, ¿no? Vanidosos, orgullosos, buscando reconocimiento, aceptación. Todos tuvimos ese caminar inicial. Es un proceso, es el bien menor. Está bueno, no es lo máximo, no es lo mejor, pero es un bien menor, aceptable, manejable, que va llevando a las personas a crecer. O sea, no debemos juzgar a otros hermanos porque no muestren la estatura, el crecimiento, la madurez que nosotros esperamos. No. Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos con los otros. Dios ha tenido paciencia con nosotros debemos ser pacientes con los otros. Así como Dios nos dio tiempo para crecer, debemos dar tiempo a otros para que crezcan. No ser demasiado severos, demasiado intolerantes, demasiado radicales, radicales. El radicalismo tiene su lugar, pero tiene también su uso. El radicalismo tiene su lugar, pero también tiene su uso. Hay que saber cuándo y cuándo no. Eso se llama discriminar, eso se llama madurez, eso se llama discernimiento. No seamos demasiado severos y duros con ovejitas que recién están empezando en el camino de la fe. Hay que mostrar bondad, hay que reconocer esa bondad en ellos. El hecho de que vienen, se esfuerzan, vienen a la iglesia, están ahí, todavía con cierto pie aquí, pie allá, pero hay que trabajar con ellos, enseñarles, bendecirlos, entrenarlos, capacitarlos. Y esta perspectiva nos va a animar a practicar el bien de manera constante, sabiendo que cada acción positiva nos va a acercar un poco más a la perfección. Cada acción positiva nos va a acercar un poco más a la perfección. Entonces vamos creciendo. Muy bien. Aquí entramos en un terreno un poquito más difícil. Hemos hablado del bien menor y del bien mayor. Pero hablemos del mal menor y del mal mayor. Escuche esto. Cuando hablamos del mal menor, tenemos que entender esto, que es una realidad a la cual nos enfrentamos todos. En ocasiones, la vida nos presenta dilemas éticos complejos donde debemos elegir entre dos males. Ojo con eso. Hay gente que no se da cuenta. Tenemos que aprender a elegir entre dos males. La gente, no, dice yo me abstengo. No, yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con eso. No, si Dios te ha puesto en la posición de elegir, tienes que hacerlo. Esa es tu responsabilidad. Eludir hacerlo es una irresponsabilidad. Eludir hacerlo es un no, eh, yo no quiero tener nada que ver con eso, yo no. No, pero si estás en la posición en la que tu opinión, tu juicio, tu decisión es demandada, tienes que tomar un lugar. Y ahí vas a tener que elegir entre el mal menor y el mal mayor. Te voy a dar un ejemplo de la vida, te voy a dar un ejemplo de la vida en la que tenemos que coger eso. Por ejemplo, a veces hay situaciones en las que una persona diabética, lo llevan con el mal del pie diabético. Si es posible salvar esa pierna, hay que hacer todo lo posible por salvarla. Hay que tomar todas las acciones necesarias para salvar esa pierna, porque ese es el bien mayor. El bien mayor es salvar el cuerpo en su totalidad, ¿no? El bien mayor es salvar el cuerpo. Pero hay un mal ahí, escoger entre que se muera la persona, que se cangrenee y muera la persona, o se le ampute. ¿Cuál sería el mal menor ahí? Amputar su pierna.
Ahí hay dos males, entre la muerte y la amputación. Amputar una pierna no es un bien menor ni mayor, es un mal, pero es un mal menor. ¿Se entiende la figura? O sea, te ves forzado a perder una pierna por causa de preservar la vida. Y estás escogiendo entre dos males, la amputación y la preservación de la vida. ¿Se da cuenta, hermano? ¿No? O la muerte, ¿no? Que es el mal mayor. Entonces, a veces nos encontramos en tales situaciones. Y ella dice, no, yo no tengo que, no quiero saber nada. No tengo que... Mira, el hecho de que tú no tomes una decisión ya es una decisión. El que tú no tomes una decisión ya es una decisión. Así que hay que ser valientes y aprender a tomar acciones y decisiones. Entonces, en ocasiones la vida nos presenta dilemas éticos complejos, donde debemos elegir entre dos males. Como dice Pablo en Corintios, capítulo 7, dice, si tu marido te está maltratando, bueno, hay que separarse. Así dice la Biblia, ¿no? No es un bien ni siquiera menor, es un mal menor. La separación siempre es un mal menor, ¿no? Pero a veces es para evitar un mal peor. Entonces, esas situaciones se pueden dar así. En estas situaciones, el mal menor se presenta como la opción menos perjudicial. ¿Qué viene a ser el mal menor? Como la opción menos perjudicial. Este texto nos advierte sobre el peligro de justificar el mal. No, no se trata de justificar el mal, ni siquiera en su forma menor. Aquí el asunto es que sigue siendo malo, pero es el menor mal. Sigue siendo malo, pero es el menor mal, ¿no? Entonces hay que poder tomar acciones y decisiones frente a aquello. Y a veces nos vemos como cristianos expuestos a esas situaciones. Por cierto, que para tomar decisiones de esa naturaleza, ¿de quién tenemos que depender? De Dios. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. ¿En quién tenemos que esperar? En Dios. Y finalmente, recibir en Él la dirección adecuada para tomar una acción frente a ello. Esas son responsabilidades, son cosas que tenemos que asumir como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado una responsabilidad. Hay personas que dicen, no, lo dejo en las manos de Dios. Y Dios te dice, sí, pero lo estoy poniendo en tus manos, hijo. ¿No? Lo dejo en la mano, sí, pero estoy poniendo en tus manos, hijo. ¿No? Entonces, Dios quiere que podamos nosotros entender que hay cosas que hay que hacer. Cuando Tito le dijo a Pablo, Pablo, la iglesia en la que me has dejado es una iglesia donde hay rebeldes, glotones, pleitistas, hermanos hasta que llegan a ser como malas bestias, Pablo le dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Pablo le dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses. Pablo no le dijo, ora, ayuna, pídele a Dios que Él haga, no. Dijo, Dios me ha guiado a mí a dejarte a ti para que tú, con la ayuda de Dios, hagas algo. Para que tú, con la ayuda de Dios, hagas algo. Eso es fundamental. Nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que hacer, actuar, resolver. Somos responsables, hermanos. Dios nos ha dado la administración de nuestras vidas, nos ha dado la mayordomía de nuestras vidas y lo hacemos siempre buscando que Dios sea glorificado. Muy bien. El mal mayor. El extremo del mal menor es el mal mayor. Es lo opuesto de la escalera, se encuentra aquí abajo. Abajo se encuentra el mal mayor. El abismo de la perdición. Esas cosas que nos alejan de Dios, que hay que evitar, nos alejan de Dios, que nos van a sumergir en pecado, en injusticia, en crueldad. El mal mayor debe ser evitado. Debemos evitar ponernos en contra de Dios, hacer acciones que contrapongan la voluntad de Dios. Tenemos que depender de Dios. Hay que buscar la gracia y el favor de Dios en todo lo que nosotros hagamos.
Amén. El mal mayor siempre representa la mayor amenaza en la vida espiritual. Representa la oscuridad que nos va a alejar de la luz divina del Señor y debemos poder evitarlo. El mal menor siempre es el pecado. Perdón, el mal mayor siempre es lo pecaminoso, el pecado. Y debemos evitarlo a toda costa. Debemos huir del pecado. Debemos evitar el pecado. Debemos aborrecer el pecado. Bendito sea Dios. O sea, en lo que se respecta al marco ético, ¿no? Que a veces se basan en tradiciones cristianas y que sus énfasis son en la búsqueda de cosas que tienen que ver con cosas religiosas, tenemos que aprender a distinguir entre grados de bondad, entre la maldad suprema, la maldad mayor y lo que es el mal menor y el bien menor. Es decir, lo que nos está diciendo es que tenemos que aprender a depender de Dios en nuestras vidas y no ser presurosos a emitir juicios y condenas sin esperar la dirección, la guía y la confirmación divina. Leímos en Romanos, bienaventurado el varón que no se condena en lo que hace. Por eso es importante el discernimiento y la sabiduría, porque este binomio viene a ser inseparable. Este binomio entre discernimiento y sabiduría son inseparables. El discernimiento y la sabiduría son dos caras de la misma moneda. El discernimiento nos permite distinguir entre el bien y el mal, mientras que la sabiduría nos guía para elegir el bien mayor y evitar el mal mayor. Gloria a Dios. Entonces, juntos, discernimiento y sabiduría nos van a capacitar para caminar por el sendero de la madurez espiritual y alcanzar la plenitud de la vida cristiana. El YouTube, hermanos, ha hecho evidente el nivel espiritual en que nos encontramos. Permítame repetir eso. El YouTube, el Facebook, no hace sino revelar el nivel espiritual en que nos encontramos. La facilidad en que emitimos juicios, juzgamos, desechamos, condenamos, no hace sino revelar la inmadurez en la que nos encontramos. Porque el Hijo de Dios es más cauteloso, más prudente, más cuidadoso. No emite juicios con premura, se detiene, observa. ¿Recuerdan a Jesús que traen a la mujer adúltera? Comienzan todos a decir el estado en que se han encontrado, a describir toda la condición en la que esta mujer había caído y se encontraba, y Jesús los observaba. Luego dice, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se inclinó, dice Jesús, para escribir en la tierra. Bendito sea Dios. Jesús, la sabiduría encarnada, la sabiduría caminando, la gracia de Dios manifestada. Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos tener cuidado. Entonces, en el camino de la fe, termino con esto, en el camino de la fe, el discernimiento y la sabiduría son herramientas inseparables para alcanzar la madurez espiritual. Debemos aprender a cultivar estas virtudes, discernimiento y sabiduría, pidiendo a Dios que nos ilumine y nos guíe en cada paso que demos. Recordemos, hermanos, que la vida cristiana es un camino de crecimiento constante. Es un camino de crecimiento. Tú no puedes ser el mismo que fuiste hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años. No, tú tienes que haber madurado, haber crecido, haber alcanzado cierto nivel de entendimiento que te permita cambios transformadores en tu vida. Es un crecimiento constante, un camino de aprendizaje y de transformación. Y se va a notar. La gente que te conoce y te rodea se lo va a notar, se va a dar cuenta de que estás cambiando, de que algo se está operando en ti. Gloria a Dios. No podemos seguir siendo los mismos. Bendito sea Dios. Muy bien. Quiero despedir a mis hermanos ahí en el Face. Gracias por habernos acompañado. Eufelia, un abrazo. Guillermo, gloria a Dios. Nuestros hermanos allá. Mariela, Lucy, gracias por siempre seguirnos. Nuestro consiervo, pastor amigo, Juan Calet,
está teniendo una batalla y lo estamos respaldando con nuestras oraciones y confiando en Dios y consuelo. Un abrazo para ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente clase, todos los martes a las 10 de la mañana por el Face, para los que no están inscritos en el Zoom. Pero en el Zoom, aquí nos quedamos con nuestros alumnos. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Un abrazo. Gloria a Dios.